Hola. Según estudios recientes, por cada 10 mujeres con hipotiroidismo hay un hombre con hipotiroidismo. Yo soy María del Pilar Salazar, soy médica y en estas jornadas de salud femenina voy a hablarles de la tiroides, qué es, cómo funciona, cómo es el mecanismo para que se produzca un hipotiroidismo, pero sobre todo, qué es lo que podemos hacer para que la función de esa glándula pueda restablecerse y la salud pueda volver. Vamos a empezar entonces por ver qué es y cómo funciona esta glándula. La tiroides, entonces, esa pequeña glandulita que tenemos aquí en el cuello, es una glándula porque es un órgano que produce unas sustancias que van por la sangre y ejercen su función en un sitio distante, en sitios distantes, en múltiples sitios. Eso es lo que son las hormonas. Esas sustancias que viajan, que no actúan en el sitio donde se producen, sino que actúan en muchos de nuestros órganos, produciendo diferentes funciones. Esta glándula tiroidea tiene una misión muy importante y es mantener es como mantener el combustible necesario para que todas las funciones energéticas del organismo puedan realizarse. Las funciones bioquímicas necesitan energía y esa energía es producida por tejidos y cuando se produce esa energía se produce calor. Entonces, esa regulación de la temperatura, esa regulación de la capacidad de producir de trabajo y energía a través de esas reacciones bioquímicas, la regula toda la tiroides, en todo el organismo, en todas las células del organismo. Entonces, la tiroides, para poder producir, para poder ejercer esa acción, produce sus hormonas y es comandada por órganos, glándulas que están a nivel del sistema nervioso central, que son el hipotálamo y la hipófisis. Así pues que esa tiroides no trabaja sola y no se manda sola. El hipotálamo es como el reloj biológico, es el que marca los momentos en los cuales tiene que secretarse cada hormona y entonces le dice a la tiroides cuándo tienen que ser secretadas esas hormonas. A través, el hipotálamo lo hace a través de hormonas liberadoras que manda a la hipófisis. La hipófisis manda unas hormonas secretoras a la tiroides para decirle, señora, secrete usted sus hormonas. Entonces la hipófisis, al mandarle esas hormonas, ya la tiroides produce sus hormonas aquí. ¿Cuáles son la hormona del hipotálamo? La que produce esa liberación de hormonas, la TRH, la hormona liberadora de tirotropina o de hormona para la tiroides. Y la hipófisis lo que produce es la TSH, la estimulante de la tiroides. La tiroides entonces va a producir aquí sus hormonas. ¿Y qué es lo que ocurre aquí en la tiroides? ¿Cómo se producen esas hormonas? Pues la tiroides tiene unos folículos, unos pequeños foliculitos, y esos foliculitos contienen un aminoácido, o sea, una porción de proteína que se llama la tirosina. Resulta que la tirosina se combina con el yodo que hay en nuestro organismo, yodo que proviene de la dieta, de la alimentación, y entonces la tirosina se une al yodo, un yodo que tiene que ser activado previamente, y cuando se une a ese yodo, entonces ya produce la tiroglobulina, que serían las sustancias activas producidas por esta tiroides. Si la tirosina se une a 4 moléculas de yodo, entonces produce una tiroglobulina 4, que es la que llamamos en las analíticas la T4. Si esa molécula de tirosina se une a 3 moléculas de yodo, vamos a escribirlo aquí, entonces a 4 la T4 y a 3 moléculas de yodo la T3.
Resulta que ahí en la tiroides se produce entonces T4, tiroglobulina con 4 yodos, T3, tiroglobulina con 3 yodos. Pero de esta T3, que es la más activa de las dos, la T4 no tiene tanta actividad a nivel periférico, la T3 sí. De esta T3, el 20% de esta T3, de la T3 nuestra, se produce ahí en la tiroides. ¿Y dónde se produce el resto? Pues resulta que la T4 se va para la sangre, y la T4 después es desyodinada, o sea, se le quita uno de los yodos y se convierte a nivel periférico en T3. Resulta que para que esta T4 a nivel periférico se pueda convertir en T3, que es una molécula que es 300 veces, 300% más activa que esta, la T3 más activa que esta T4, entonces para que se convierta en T3 necesita quitarse este yodo y para que se le quite este yodo necesitamos dos cosas muy importantes, el selenio y el zinc, entre otros, pero estos son los más importantes, el selenio y el zinc. Y esto va a ser muy importante para el trabajo en el hipotiroidismo, porque vamos a necesitar mucha más de esta molécula activa. ¿Qué pasa? Esta tiroglobulina en forma de T4 o en forma de T3, que es la más activa, esa T3 va a los tejidos a donde se necesite activar mucho más el trabajo para que se produzca más energía, para que se produzca más calor, para que hayan reacciones bioquímicas, y entonces va a las células periféricas. ¿Y qué es lo que hace ahí en esas células periféricas esta hormona? Pues va a hacer, entre otras cosas, va a hacer que la digestión se acelere para que se produzca más energía a partir de los alimentos. Se va a hacer que la grasa se queme la grasa, que haya una combustión de grasa. Va a aumentar la sensibilidad a la insulina para que haya más glucosa también en los tejidos, para que esa glucosa pueda producir energía. Va a trabajar también a nivel del drenaje de líquidos. Va a trabajar a nivel de las uñas, de la piel, del cabello, para la regeneración de todos estos tejidos. Y muy importante, la T3 participa en el desarrollo de nosotros cuando estamos formándonos en el periodo embrionario para que se desarrolle sobre todo el sistema nervioso central. Entonces, estas son por mencionar unas de las funciones, pero tiene montones de funciones a nivel de todas las células y de los tejidos periféricos que tienen receptores para esa molécula, para la T3 activa. Otras de las cosas en las que participa es a nivel del sistema nervioso central, en la atención, en la concentración, en la memoria, tienen actividad las hormonas tiroideas. Se ha relacionado algunos síndromes de depresión, de ansiedad, incluso de trastorno bipolar, maníaco-depresivo, con alteraciones de la tiroides. Y se ha visto pacientes que han mejorado estos síndromes mejorando la función tiroidea, simplemente mejorando la función tiroidea. Esta función de la tiroides, tanto la activación por parte de la hipófisis como la función de la tiroides, fluctúa a lo largo del día y fluctúa también de un día para otro. Nosotros podemos encontrar las hormonas con distinto valor en una medición en sangre durante un mismo día y de un día para otro, porque la actividad durante el día depende de cómo están los tejidos, depende de lo que haya que hacer, de la función de los tejidos, y también depende de que este reloj biológico, el hipotálamo, le haya inducido la producción a la hipófisis y a su vez a la tiroides. Entonces nosotros podemos encontrar periodos durante el día y también periodos durante la vida en donde la actividad tiroidea es mayor o menor. Cuando nosotros necesitamos reposo, cuando nosotros necesitamos reponer fuerzas y necesitamos como hacer metabolismo más que catabolismo, o sea, más que gasto, esas hormonas van a estar más tranquilitas. Cuando nosotros necesitamos catabolismo, ¿qué es catabolismo? Gasto de energía, consumo de energía porque necesitamos mucho movimiento, entonces esas hormonas, estas periféricas, estas que actúan en las células, van a estar mucho más bajitas. Esto es lo que pasa y cómo actúa esta glándula tiroides.
Ahora entonces vamos a ver los trastornos que puede sufrir esta glándula tiroides. La gente se confunde mucho, a mí me suelen preguntar mucho qué es esto, no sé si es que la tengo bajita o la tengo alta, qué es lo que pasa, no sé. Bueno, resulta que la glándula tiroides puede tener una hiperfunción, o sea, puede estar funcionando exageradamente sus hormonas activas. Estas hormonas activas, hay un detalle importante y es que ellas pueden estar unidas a proteínas, pueden estar conjugadas y entonces en esa forma conjugada no son activas, no son tan activas. Es su forma libre cuando están ellas solitas por la sangre, como pueden actuar en los tejidos, sobre todo esta T3 que es la más activa, ya veíamos. Entonces, cuando estas hormonas producidas por la tiroides, las producidas por la tiroides específicamente, están altas, eso es lo que llamamos un hipertiroidismo, o sea, trabaja en exceso la tiroides. Pero resulta que cuando estas hormonas producidas por la tiroides están en exceso, están muy altas, ellas le dicen a la hipófisis, venga, señora hipófisis, nosotros estamos produciendo mucha hormona, ya no necesitamos que nos estimule más. Entonces se van a la hipófisis y le dicen, baja la producción, porque estamos muy altas. Entonces la TSH se baja, pero estas hormonas están altas. Eso es un hipertiroidismo o un momento de hipertiroidismo. ¿Y qué pasa cuando hay hipotiroidismo? Pues cuando hay hipotiroidismo, estas hormonas, por lo que sea, están más bajitas y como estas están tan bajitas, estas dos que las mandan están ahí. Venga que necesitamos que produzca, necesitamos que trabaje. Entonces la TRH puede estar alta si el hipotálamo se dio cuenta, o la TSH solita puede estar alta si es la hipófisis la que se ha dado cuenta que estas están muy perezosas, muy bajitas, y entonces empieza a producirse más y más y más TSH para tratar de estimular esta glándula tiroides. Ese es el intento por estimular a esa tiroides para que ella produzca esas hormonas en la cantidad adecuada. Entonces se aumenta, la TSH se eleva y esa es la confusión que la gente dice, pero es que tengo la TSH elevada y me dicen que tengo hipotiroidismo o que la tiroides está bajita. Sí, la TSH está elevada intentando activar a la tiroides y a su vez las hormonas tiroideas pueden estar bajitas. Pero ¿qué pasa? Que a veces y en una fase inicial del hipotiroidismo puede que estas no estén bajitas, puede que estas estén normales, puede incluso que también la TSH esté normal, porque ellas empiezan a alterarse, empieza a faltar, empiezan a fallar estas, pero todavía no hay mucho movimiento. Ellas dicen, esperemos un momentico a ver si las cosas se regulan, si el estrés pasa, si lo que está sucediendo en este organismo se mejora o se compensa y entonces no hay mucho alboroto. Sin embargo, la T3 no está llegando mucho a nivel periférico, entonces puede haber síntomas. Entonces puede haber personas con alteraciones clínicas, caída del pelo, aumento de peso, retención de líquidos, neblina mental, un montón de síntomas de hipotiroidismo teniendo aparentemente las hormonas normales. Mucho más cuando solo se mide la TSH y la T4, porque si solo se miden estas, entonces nosotros tenemos un reflejo solamente de la primera parte de toda esta cadena. Pero si no hemos medido la T3 y sobre todo si no hemos medido la T3 libre, no sabemos si realmente esa hormona que necesitamos está llegando a los tejidos y está ejerciendo su función. Incluso puede ser que la midamos y que esté normal. Y a eso se le llama un hipotiroidismo subclínico. Ya aquí hay mucha cosa, voy a pasar aquí, lo vamos a poner aquí. Entonces, un hipotiroidismo subclínico. Podemos tener una medición de TSH normal, incluso una TSH que pueda estar entre 2,5 y 3,5, y entonces en 3,5 todavía está dentro del rango de que el laboratorio dice que es normal, y entonces digamos, no tiene nada, está bien, y la T4, bien. Resulta que la T3 puede también estar bien o puede estar empezando a fallar la T3 libre. O puede haber otra situación, puede que haya una T3
que esté en su molécula al revés. Entonces se le llama una T3 reversa. Químicamente está alterada y entonces esa T3 reversa no va a los receptores y ejerce su función normalmente, sino que va a los receptores y los bloquea. Y ya no hay una función normal de esas células, no hay una respuesta normal de esas células a la T3, a las hormonas tiroideas. Entonces hay un hipotiroidismo clínicamente, o sea, síntomas de hipotiroidismo porque estas células que debían estar estimuladas por esta T3 no están siendo estimuladas, sino que están bloqueadas. Esto ocurre mucho en el estrés. Y esto es una cosa que no medimos frecuentemente y que en la clínica no se mide frecuentemente, pero que ocurre, que pasa. ¿Qué sucede? Que si nosotros empezamos con una suplementación hormonal, con la hormona química, con la levotiroxina, en fases muy tempranas de hipotiroidismo, en un hipotiroidismo subclínico, cuando los síntomas no están muy floridos, muy exagerados, puede ser que todo el eje que vimos antes se bloquee. O sea, que empecemos a dar hormonas y empiece a haber una poca respuesta de la tiroides, empiece a no producir sus propias hormonas y empiece a dañarse toda la activación y todo el eje. Obviamente, si hay síntomas muy grandes o hay una descompensación muy grande, una TSH que está por encima de 4, una TSH que está, aunque 4 dentro de los laboratorios puede ser un valor normal, pero cuando la TSH está empezando a descompensarse, mire, nosotros a los 20 años, 21 años tenemos 2,5, 1,5 de TSH normal. Y esto empieza a alterarse con la edad o empieza a alterarse con las patologías. Entonces, cuando ya estamos en un 3,5, ya está una función más bien lenta de la tiroides, que la TSH está intentando compensar, produciendo ahí en la hipófisis, produciendo ahí su TSH más, en mucha más cantidad. Entonces, cuando subimos de esos valores, cuando se sube mucho la TSH o cuando hay unos síntomas muy, muy floridos, muy grandes, pues entonces ya sí necesitamos hacer un tratamiento mucho más completo. Entonces, cuando hay hipotiroidismo, ¿cuáles son las causas del hipotiroidismo? Si nosotros no tenemos suficiente yodo, esa falta de yodo va a hacer que no se produzca esa tiroglobulina, esa T3 o T4, entonces nosotros podríamos tener un hipotiroidismo por falta de yodo. Esto es muy raro ahora porque la sal es yodada, la sal la han yodado precisamente para evitar el hipotiroidismo, que un hipotiroidismo muy severo era el cretinismo, una forma en que los niños nacían sin nada de yodo, entonces se determinó hace algunos años que la sal fuera yodada. Entonces es muy raro que tengamos una falta de yodo, además muchos de nuestros alimentos tienen yodo. Pero puede haber casos en los que el yodo no esté disponible, no haya una buena absorción y que haya una falta de yodo. Sin embargo, más del 90% de los hipotiroidismos son autoinmunes. Entonces, la mayoría, autoinmunidad. El sistema inmunológico actuando contra la tiroides. ¿Y esto por qué? Hay muchas causas. Y el organismo es muy inteligente y cuando el sistema inmunológico va y ataca unas células es porque tiene indicios de que allí hay algo que falla, de que hay algo que puede estar siendo un potencial agresor. Entonces va a ir por ello, va a ir a defendernos y ayudarnos, no va a ir así al azar. Entonces, nos faltaba decir que, bueno, aquí entonces en las causas del hipotiroidismo, la mayoría en autoinmunidad. Teníamos hipertiroidismo, una clase de enfermedad de la tiroides, cuando la tiroides trabaja muy, muy, muy rápido. Hipertiroidismo trabaja muy rápido y muchas veces también por una enfermedad también autoinmune puede ocurrir ese hipertiroidismo. Hipotiroidismo cuando trabaja poquito y otra de las patologías que puede ocurrir con la tiroides es
que sea grande, que simplemente sea grande. Eso se llama el bocio, que la tiroides se crece. Se crece generalmente por falta de yodo o por interacción con otras sustancias o con otras cosas que alteran esa captación de yodo por la tiroides. Y si el yodo no se puede unir bien a esa tirosina y no se puede formar bien esa tiroglobulina, la tiroides intenta funcionar y se agranda, se aumenta de tamaño. Entonces, eso puede ser una de las causas. Otra de las causas de alteración y de patología de la tiroides, por los tumores. Los tumores, los quistecitos, esa es otra forma de enfermarse de la tiroides. Vamos entonces a lo de la autoinmunidad. Más del 90% de los casos de hipotiroidismo se deben a enfermedad autoinmune y esa enfermedad autoinmune se le ha llamado enfermedad de Hashimoto por la persona, el apellido de la persona que la describió. Afecta, dicen los estudios, que en un ratio de 7:1 de hombres a mujeres. Parece ser que tiene que ver entonces con las hormonas femeninas. ¿Por qué? Porque hay un pico de aparición tanto durante la pubertad en la que las hormonas cambian, como durante el embarazo, que también hay un gran cambio hormonal, y durante la menopausia. Y entonces parece que esas hormonas femeninas se convierten en facilitadores de toda esta actividad autoinmune. ¿Y qué es lo que pasa en este hipotiroidismo? Entonces, tenemos la glándula. Ya veíamos que esta glándula tiene sus folículos, que en esos folículos esa tirosina, ese aminoácido se junta con el yodo, pero para que ese yodo esté activo y se pueda unir a esa tirosina, ese yodo tiene que ser peroxidado. O sea, que tiene que venir alguien y le tiene que producir una reacción química como la que produce el agua oxigenada. O sea, es la reacción del agua oxigenada. Y a esto, para que el yodo se convierta en activo, viene la que se llama la tioperoxidasa. Tiroperoxidasa. Peroxida este yodo y lo convierte en una forma activa que se pueda unir a esa tirosina. Resulta que cuando hay muchísimo yodo, cuando hay un exceso de yodo, que tampoco es bueno, o sea, no es bueno tener poco ni es bueno tener mucho, cuando hay muchísimo yodo o cuando hay muchísima tiroperoxidasa, se produce muchísimos radicales libres porque se produce esta reacción para que el yodo se vuelva yoduro, para que el yodo se vuelva activo y se libera muchos radicales libres. Yo no sé si han puesto alguna vez agua oxigenada en una herida abierta, en un rasponcito o en cualquier herida abierta, cómo empieza a hacer espuma, pero cómo se ve también cómo los tejidos se empiezan a dañar, se empiezan a degradar, se pierde el rosadito y se van quedando blancos, se va como consumiendo el tejido. Pues si hay mucha tiroperoxidasa o mucho yodo y hay mucha reacción entre ellas dos, entonces todos esos radicales libres empiezan a dañar este tejido tiroideo. Al dañarse este tejido tiroideo, el sistema inmunológico está atento y dice, aquí hay unas sustancias extrañas porque se van liberando sustancias de este tejido dañado. Y el sistema inmunológico va y viene y dice, venga, vamos a ver qué pasa aquí, y se pone vigilante. Entonces aquí empieza a producir inflamación, y detrás de esa inflamación empiezan a venir leucocitos, empiezan a venir células del sistema inmunológico y empieza a producirse una reacción inmunológica, una reacción autoinmune. Esta es uno de los mecanismos de producción de esto. Pero otros tipos de daño de la glándula tiroides también pueden producir esta misma reacción del sistema inmunológico, que este sistema inmunológico venga y reaccione aquí. ¿Qué otros tipos de alteraciones? Pues que aquí hayan virus o que aquí haya otro tipo de daños que produzcan también
esa alerta del sistema inmunológico. Para que esta reacción entre la tiroperoxidasa y el yodo y esa producción de esa peroxidasa no dañe la tiroides, están otros micronutrientes que tenemos, que son el glutatión o glutatio y el selenio. Ellos vienen a salvar aquí la cosa porque cuando hay mucho de esto, estos ayudan a limpiar todo esto rápidamente y entonces no se produce esa alteración, ese exceso de peroxidación aquí que dañe la glándula tiroides. Entonces, tanto por exceso de yodo como por exceso de la actividad de la tiroperoxidasa, porque falten glutatión y selenio, se puede producir esta alteración autoinmune. Entonces, también puede haber otros mecanismos para que el sistema inmunológico detecte aquí daño o detecte alteración. El flúor, por ejemplo, el flúor tiene una alteración, produce una alteración ahí con el yodo y cuando hay un exceso de yodo, de flúor, también hay un daño aquí a este nivel de estas reacciones y se puede producir enfermedad autoinmunológica. Entonces también es importante el exceso de flúor. Entonces, esta inflamación produce un daño a nivel tisular, un daño a nivel de los tejidos y puede haber un poco de destrucción de esta glándula tiroides. Incluso en la ecografía puede verse más grande de lo normal o puede verse como deshilachada, puede verse como con textura de gelatina. Y después se produce una cicatrización secundaria. Estos tejidos pueden volverse como fibróticos, como pueden volverse un poquito cicatriciales. Resulta que en primera instancia, cuando hay toda esta reacción, puede liberarse de estos folículos un poco de tiroglobulina que ya estaba formada, puede liberarse entonces esa tiroglobulina en forma de T4 o T3 y puede haber liberación de esas hormonas a la sangre y haber una tirotoxicosis, le llamamos, y es que estas hormonas en la sangre empiezan a hacer las funciones en los órganos, en los tejidos, en las células y empiezan a producirse muchos síntomas como de que la tiroides está funcionando muy rápido y muy activamente. Entonces se produce palpitaciones, puede producirse mucha sudoración, puede producirse pérdida rápida de peso, puede producirse alteraciones a nivel cognitivo, a nivel emocional, mucha irritabilidad y eso en primera instancia cuando estas se liberan a la sangre, una tirotoxicosis. Pero luego ya, después de la destrucción de parte de esta glándula, pues empiezan las hormonas a faltar y empieza ya a verse los síntomas de hipotiroidismo. Entonces puede producirse en esta autoinmunidad, puede producirse al principio unos síntomas de hipertiroidismo y de hiperfunción de esa glándula y después unos síntomas de hipotiroidismo. Se lentece la función de la glándula porque ya no hay esas hormonas disponibles. Y entonces ahí lo que pasa es que por contrapeso, lo que habíamos visto ahora, estas están bajitas y entonces empieza la TSH a elevarse. Entonces, ¿qué encontramos? En el hipotiroidismo ya establecido, una T4 baja a veces, una T3 libre baja, una TSH alta y unos factores del sistema inmunológico que ha venido aquí a atacar la tiroides, que son los anticuerpos. Los anticuerpos antitiroideos, que son los antitiroperoxidasa y los antitiroglobulina. Vienen contra la peroxidasa o vienen contra la tiroglobulina que se está liberando y que es como extraña para el sistema inmunológico. Esos son los anticuerpos que detectamos en sangre cuando hay enfermedad autoinmune activa. Estamos entonces ante múltiples factores predisponentes, muchos factores que se pueden juntar y que pueden hacer que tengamos un hipotiroidismo. Entre ellos está la genética. Si nosotros tenemos una historia familiar de hipotiroidismo, es más probable que tengamos la tendencia a hacerlo. Pero a esto se tienen que sumar otras cosas. Y una de las cosas muy importantes que se suman ahí es la permeabilidad intestinal. Resulta que nuestro intestino, aunque se ve
como una telita lisita, pero aún con las telas, si uno las pone a mirarlas a través de la luz, puede ver los huequitos que forma el tejido de la tela. Pues el tejido de la pared intestinal está formado por uniones, por esas uniones, como esos tejiditos, son unas uniones que son muy estrechas, son muy cerraditas, que permiten a través del intestino la absorción de nutrientes a la sangre, al torrente circulatorio, y que impiden que lo que vaya por aquí por dentro del intestino, esto que vaya adentro, que es la comida, todo lo que vaya, que todo impiden que todo se vaya a absorber. Entonces va pasando hacia abajo, hacia todo el sistema digestivo, toda la comida, para que se filtren solamente, se absorban solamente los nutrientes y empiece a bajar todo el desecho hasta que llegue al intestino grueso y por fin se deseche afuera. Pero resulta que estas uniones tan estrechitas pueden estar abiertas, pueden estar agrandadas, y estas uniones pueden estar agrandadas por múltiples factores. Resulta que cuando estas uniones están agrandadas, cuando hay permeabilidad intestinal, empiezan a absorberse hacia la sangre, hacia el torrente circulatorio, cosas que no deberían absorberse. Entre esas cosas que se pueden absorber están toxinas de alimentos, toxinas de medicamentos, y están cosas que en general cuando llegan a la sangre son detectadas por el sistema inmunológico, y al ser detectadas por el sistema inmunológico, entonces van a empezar a activar más ese sistema inmunológico para que esté alerta de cosas que puedan estar dañando cualquier parte del organismo, y entonces se van a ir a la tiroides, o si ya hay una enfermedad autoinmune, la van a aumentar y la van a perpetuar, porque el sistema inmunológico no está tranquilo. Mientras haya absorción de toxinas, mientras haya toxinas por ahí en la sangre, el sistema inmunológico no va a estar calmado, no va a estar tranquilo. Entonces, muchas de las causas vienen del intestino por esta absorción de toxinas, y también vienen del intestino porque en las vellosidades intestinales hay millones de bacterias, lo sabemos, y esos millones de bacterias que hay ahí, cuando no están en orden, también permiten que estén en nosotros bacterias muy tóxicas, bacterias gram negativas, bacterias que producen toxinas que se pueden absorber también por aquí y que pueden producir esas alteraciones del sistema inmunológico para mantenerlo tan activado. Nosotros podemos medir el estado de esa pared intestinal, podemos mirar cómo está y cómo está esa permeabilidad intestinal, y podemos corregirla, y después de corregirla hacer esas mediciones para ver cómo está. Nosotros podemos medir una proteína que se produce y que está en exceso cuando esta permeabilidad ocurre, que es la sonulina. Podemos hacer un test en el que se toma un medio de contraste para ver si sale a través de la pared intestinal, que se llama el test de la lactulosa manitol. Podemos medir la inmunoglobulina A secretora que hay aquí en esta parte y mirar cuando está alta, cuando hay permeabilidad intestinal. Podemos hacerlo a través de la bioresonancia también, y podemos mirar esa salud de la mucosa intestinal, que es fundamental para cualquier enfermedad autoinmune, y entonces en esta es importantísimo. Bueno, además entonces de la permeabilidad intestinal, tenemos este factor, el factor permeabilidad. Además de este factor permeabilidad intestinal, todo lo que contribuya a la inflamación, o sea, todo lo que contribuya a que ese sistema inmunológico esté muy alerta, esté muy activo y se produzcan muchas sustancias inflamatorias que vayan por todo el cuerpo, por toda la sangre. Entonces, todo lo que contribuye a esa inflamación es también suma para que esa enfermedad de este hipotiroidismo autoinmune esté peor. ¿Qué contribuye a la inflamación? Lo que más contribuye a la inflamación es el estrés. El estrés
mm, hace que se produzca muchísimo cortisol en nuestras glándulas suprarrenales. Y el cortisol altera la inmunidad, altera el sistema inmunológico, lo mantiene muy activo. Y además altera la conversión de T4 a T3. O sea, impide que se convierta T4 a T3 y ya sabemos que T3 es esa forma activa de la hormona. Entonces, si el cortisol y el estrés impiden esta conversión, nos van a disminuir la disponibilidad de hormona tiroidea que pueda activar las células y vamos a estar en un estado hipotiroideo. Otra cosa que hacía el estrés, y ya lo habíamos visto, es que hace que se produzca la forma inactiva de la T3, que es la T3 reversa. Eso lo podemos medir también y medir cuando hay mucho cortisol, podemos hacer pruebas de estrés, podemos hacer pruebas de medición de cortisol, de hidroepiandrosterona, otra hormona que nos da la cuenta del estrés. Podemos hacer mediciones de todo esto para ver eh, eh, si esto está interfiriendo en esa conversión de T4 a T3. Y también podríamos medir la T3 reversa, que es mucho más escaso que se mida, pero también se podría medir para ver si ese es el problema. Sobre todo cuando vemos que no hay mucha respuesta a los tratamientos, no hay mucha mejora y que podría estar esto interfiriendo. Cuando hay mucho estrés, también vamos a encontrar podemos encontrar la prolactina alta. Y esa prolactina alta también producirnos alteraciones a nivel de esta 3 reversa. Entonces todo eso lo podemos ver. La prolactina, nosotros tenemos manera de regular la prolactina a través de la dopamina. Si nosotros aumentamos la dopamina, sobre todo en la mañana, todo lo que active la dopamina y mejore la dopamina, sobre todo en la mañana, que es el pico de producción, va a disminuir la prolactina que se produce en el hipotálamo, ahí en el activador de la tiroides, y que va a alterar estas hormonas también. Además de la permeabilidad, además del estrés, tenemos otros factores como los factores hormonales. Ya veíamos que el solo hecho de tener hormonas femeninas nos predispone más por los estrógenos sobre todo. Entonces, todo lo que eleve el nivel de estrógenos o de progesterona o baje el nivel de la progesterona perpetúa la autoinmunidad hacia la tiroides y la inflamación. Y es muy importante saber que hay estrógenos que nosotros no producimos normalmente, sino que es que los consumimos, que los estamos tomando, que los estamos comiendo a través de pesticidas, a través de xenobióticos, o sea, estrógenos que se forman a nivel químico por reacciones químicas, como por ejemplo la que hemos oído bastante, que es la de las botellas de plástico que se calientan al sol, y esa agua cuando la bebemos tiene unos estrógenos químicos que van a alterar toda esta equilibrio que hay a nivel hormonal en nosotros y alteran la tiroides, porque todas las hormonas funcionan en conjunto, todas las hormonas funcionan equilibradamente y orquestadamente entre ellas. Entonces, si hay una alteración en una de las hormonas, crónicamente puede alterar las otras. Por eso también los picos de insulina, cuando el páncreas, entonces aquí tenemos picos de insulina. Cuando el páncreas tiene que liberar insulina de una manera muy brusca porque viene una gran carga de glucosa, porque consumimos azúcar refinado, porque consumimos harinas blancas, todo eso que produce grandes picos de insulina, incluso las frutas que tengan una carga y un índice glucémico muy alto, se produce un pico de insulina grande, y cada vez que hay un pico de insulina se produce inflamación subclínica, inflamación a nivel del cuerpo, y también se empeora la permeabilidad intestinal. Entonces, en la dieta es muy importante, ahora que vamos a ver qué es lo que tenemos por hacer y lo que tenemos para hacer. En la dieta es muy importante disminuir o casi que aplanar toda esa curva. Ya sabemos mucho de aplanar la curva de la producción de la insulina, que esa producción de insulina sea más estable, que consumamos alimentos que no produzcan un gran pico de insulina, para que nosotros no perpetuemos y no empeoremos la inflamación.
Y otra cosa muy importante también es que la carencia nutricional, las carencias y los déficits nutricionales van a sumar para este hipotiroidismo y para esta enfermedad autoinmune. ¿Y qué carencias? Pues ya hemos visto factores que ayudan a que no haya daño tiroideo. Hemos mencionado el selenio, hemos mencionado el zinc, que ayudan a pasar de la T4 a la T3 y también otros que contrarrestan la acción de las peroxidasas. Hemos mencionado el glutatión, el glutatión. Entonces, déficit de estos y déficit de otros muchos, como todos los necesarios, vitaminas, minerales y todas las moléculas necesarias para que esta mucosa intestinal esté enterita, esté completita, no esté permeable, todas esas alteraciones nutricionales van a sumar para que haya alteración y van a estar en la base de lo que tenemos que hacer y de lo que podemos hacer para mejorar el hipotiroidismo. Déficit de nutrientes como déficit de yodo, tanto el déficit ya veíamos como el exceso de yodo pueden alterar la tiroides. Alteraciones de excesivo consumo de flúor en las cremas dentales o por trabajo por exposición al flúor o por las campañas de flúor dental, que se trague o que se absorba el flúor y se consuma en exceso. ¿Y qué podemos hacer entonces para ayudar a que esa autoinmunidad pare, para que baje e incluso para que la glándula se regenere, que eso es posible? Entonces, necesitaríamos reducir esta permeabilidad intestinal, por supuesto, buscar todos los suplementos y todo lo necesario para que se restablezca la mucosa y toda la membrana. Necesitaríamos restablecer la microbiota, las bacterias intestinales, que esa disbiosis no ocurra, no haya, para que no haya tanta liberación de toxinas a nivel del torrente circulatorio y también para que esa microbiota nos ayude a hacer toda la función de equilibrio del sistema inmunológico. Necesitamos, y es muy importante, quitar las infecciones subclínicas que hayan, porque si hay virus lentos, si hay bacterias, si hay parásitos que estén dentro del organismo, el sistema inmunológico todo el tiempo va a estar alerta y activo intentando sacarlos del medio y no ha podido en realidad, pero se queda en ese estado y entonces nos quedamos en un estado inflamatorio y en un estado de actividad inmune permanente. Entonces es muy importante cortar con las infecciones que hayan, descubrir las infecciones que hayan y quitar tanto los bichos de parásitos como virus y todo lo que haya. También necesitamos desintoxicar, drenar tóxicos por la misma razón, para calmar el sistema inmunológico. Necesitamos también dar los nutrientes necesarios al cuerpo, al organismo, porque no solo dar los nutrientes necesarios, sino asegurarnos de que esos nutrientes se absorban bien. Si no hay un nivel de ácido clorhídrico suficientemente bueno en el cuerpo, si no hay una fosfatasa alcalina que ayude también a metabolizar muchas cosas, y esa fosfatasa alcalina baja por el hipotiroidismo también, entonces es una sustancia que se produce a nivel del hígado, que se excreta por la bilis y que es muy importante también para muchos de los mecanismos de absorción de alimentos. También necesitamos que esté bien las enzimas que nos ayudan a digerir los alimentos y a extraer esos nutrientes de los alimentos. Entonces no es solamente cuestión de suplementarnos, sino también de saber qué está impidiendo la correcta absorción o la correcta asimilación de nutrientes y solucionar eso para que esos nutrientes puedan hacer sus funciones bien dentro de todo el organismo. A nivel de dieta, ¿qué podemos hacer? A nivel de dieta se habla mucho de la soja y de las isoflavonas de la soja y su actividad con la autoinmunidad.
activar la inmunidad y pueden interferir con la peroxidasa, con ese mecanismo de peroxidación de la tiroides, y entonces pueden llegar a ser vociógenas. Es limitar el consumo, o sea, no consumirlas todos los días, no consumirlas en exceso, ni la soja en la leche o en la bebida de soja, ni el tofu y todos los derivados de la soja, consumirlos habitualmente, sino limitar más bien el consumo de soja. Con el yodo, Paracelso ya decía, todo es veneno y nada es veneno dependiendo de la dosis. No podemos estar en carencia de yodo, pero tampoco podemos tener unos niveles muy altos. Es importante que si los anticuerpos antitiroideos siguen muy activos a pesar de lo que hagamos, a pesar de la desintoxicación, a pesar de quitarnos bichos, a pesar de todo, los anticuerpos siguen muy activos, que midamos el nivel de yodo en la orina. Si está normal o está muy alto, restringirlo en la dieta, o sea, disminuir la cantidad que comemos, estar atento a todo lo que lo contiene y restringir el yodo en la dieta en caso de que esté muy alto y esos anticuerpos estén muy altos. Otro alimento controvertido son las crucíferas, las crucíferas y la rúcula, porque dicen que altera la fijación del yodo a la tiroides. De todos modos, hay estudios que prueban lo contrario y que dicen que no son tan malas. Entonces, también limitar el consumo, aunque no tendrían que suprimirse del todo. El ayuno intermitente es a nivel de la dieta una ayuda muy grande porque ayuda a la conversión de T4 a T3, la favorece. Entonces nos ayuda a tener unas hormonas tiroideas mucho más activas y mucho mejores. También mantener unos niveles de glucosa en la sangre demasiado bajos, o sea, no comer carbohidratos y tener una dieta cetogénica completa tampoco ayuda a tener un buen metabolismo de tiroideo, entonces no conviene tampoco irse a los extremos de no tener nada de insulina. En los alimentos también es importante tener tirosina. La tirosina viene, pues para los vegetarianos tendría que buscar una fuente suplementaria de tirosina porque viene es en las carnes, sobre todo en las carnes rojas. Entonces la tirosina es muy importante como fuente de producción de esas hormonas tiroideas. Ya habíamos visto entonces que es importante quitarnos los bichos y para esto a nivel de la dieta tenemos el ajo, tenemos también el aceite de coco que es muy importante también como antiviral, antibacteriano, antifúngico, fungicida y que nos ayuda muchísimo para quitarnos muchos de los bichitos que tenemos. En cuanto a suplementos, eh, lo que no podamos adquirir suficientemente a través de los alimentos, hay alimentos muy buenos, pero que las tierras no están tan buenas, hay tierras que no tienen suficiente aporte de minerales, por ejemplo, el selenio se encuentra en la nuez de Brasil, en los coquitos, pero se ha medido la cantidad de selenio y es súper variable de un cultivo a otro, de una región a otra, de donde venga la nuez de Brasil. Entonces es difícil mantener unos niveles buenos. Si tienes una carencia con solo el aporte nutricional a veces y a veces necesitamos esa suplementación, entonces necesitamos a veces ese soporte extra de selenio. Necesitamos un soporte de vitamina D3 que se ha comprobado que es importantísimo en las enfermedades autoinmunes y que el nivel que debemos tener es un nivel entre 60 y 80 cuando tenemos enfermedades autoinmunes para mantener a raya ese sistema inmunológico que está sobre nuestros tejidos. Necesitamos el aporte del selenio, ojalá combinado con metionina. El selenio y metionina es mucho mejor. Necesitamos suplementos que nos ayuden a bajar el nivel de estrés si hay un nivel de estrés alto, que nos ayuden a que las suprarrenales estén tranquilitas si hay un gran nivel de estrés. Para eso tenemos el ginseng, tenemos la ashwagandha, tenemos el eleuterococo, tenemos la rodiola, que son ayurvédicos que nos pueden ayudar a calmar ese nivel de estrés en las glándulas suprarrenales.
Necesitamos mirar cómo están los niveles de vitamina A y para esa función de la permeabilidad intestinal. La curcumina con la piperina nos ayuda a bajar la inflamación, es muy buena para bajar la inflamación. El aceite de orégano nos ayuda para bajar el nivel de infecciones. Si comprobamos que hay hipocloridia, que hay falta de ácido a nivel estomacal, que eso también impide la correcta absorción de nutrientes, hay enzimas como la betamina, como la pepsina, que nos ayudan a corregir esa hipocloridia y nos ayudan a que podamos absorber mejor los aminoácidos de las proteínas que consumimos. Es muy importante también chequear los niveles de ferritina, porque en el hipotiroidismo también hay acompañado, se encuentra un nivel de ferritina baja. Puede haber anemia o no, puede haber una hemoglobina normal, pero el depósito de la hemoglobina, que es la ferritina, puede estar bajo. Y si está bajo, tenemos cansancio, tenemos nube mental, tenemos una cantidad de caída del pelo y sequedad de la piel y una cantidad de síntomas que no se mejoran a pesar del trabajo con la tiroides puramente. Entonces necesitamos llenar esos depósitos de hierro a través de la ferritina. Entonces necesitaríamos también medirla y suplementar en caso de que lo necesitemos. Acordémonos que para la absorción del hierro es importante la vitamina C, entonces que a veces también es falta de vitamina C, todo esto está conjugado y hay una interacción entre entre todos los nutrientes. A veces no absorbemos bien uno porque falta el otro y en eso tenemos que poner mucha atención. El zinc, lo recordamos, el zinc es catalizador de cientos de reacciones enzimáticas, sirve para la síntesis de ADN, la síntesis de proteínas, la función inmunológica, la función de la mucosa intestinal, la división celular. También es importante para desintoxicar, pero también es necesario para formar la TSH y para el paso de T4 a T3. El zinc no se almacena, entonces necesitamos a veces suplementar el zinc, sobre todo en síndromes de mala absorción, en personas vegetarianas que no tienen esa fuente tan grande de zinc en la dieta, es muy importante. El zinc, un medidor indirecto del zinc es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina baja es un medidor indirecto de eso y habría que suplementarlo. Siempre el zinc acompañado de cobre, porque si no se suplementa con el cobre nos va a alterar la absorción del cobre, entonces siempre zinc y cobre. La vitamina B12 para la permeabilidad intestinal y otro gran antiinflamatorio, el omega 3. Ese es importantísimo antiinflamatorio. Otra cosa, lo último en suplementación así grande de la tiroides sería la N-acetilcisteína, que es el precursor del glutatión, para que ese glutatión impida, o sea, quite todos esos radicales libres de la peroxidación que ocurrieron ahí en el tiroides. Por último, y muy importante, cuando está indicada la suplementación con el medicamento, con la L-tiroxina, con el Eutirox, es muy importante hacerlo. Cuando hay muchos síntomas, esto no va a suprimir la glándula y va a apoyar y va a ayudar, entonces es necesario tomarlo cuando el endocrino, cuando el médico lo ha recomendado. Si no se mejora esa función, porque a veces se va mejorando la función tiroidea y al mejorarse la función tiroidea pues hay que ir disminuyendo la dosis y a veces se puede quitar completamente el aporte de L-tirosina externa porque todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos dando, el selenio, la conversión, todo esto hace que la hormona tiroidea vuelva a producirse y a funcionar normalmente con nuestros propios recursos. Pero si eso no sucede, es importante también estar chequeando las hormonas tiroideas, estar chequeando
el cómo nos estamos tomando esa hormona tiroidea, porque a veces el problema es que no se está absorbiendo bien tampoco. Entonces es importante recordar que tiene que ser por lo menos 30 minutos antes de las comidas. Y muy importante que no se debe tomar al mismo tiempo de suplementos de hierro, de calcio, de magnesio, porque esos suplementos disminuyen la absorción de la hormona tiroidea. Entonces a veces no es que no funcione o que no sirva para nada, es que lo estamos tomando mal. Entonces es importante. También es importante entonces hacer los chequeos de todas las otras cosas que vimos para ver si está funcionando, si no está funcionando, porque no está funcionando. El médico que te lleva o el endocrino puede hacer una prueba con la administración de TRH, la hormona liberadora de las hormonas tiroideas que se producen en el hipotálamo, ya lo habíamos visto, y esa prueba de administración o de estimulación de TRH debería aumentar la T3 y la T4 si el tiroides se ha recuperado y si puede ejercer su función por él solito, y entonces podríamos dejar la medicación. ¿Cuáles son los resultados de hacer un buen trabajo con la tiroides? Los resultados es que va a bajar la autoinmunidad, vamos a poder encontrar unos anticuerpos antitiroideos en valores muy ínfimos o en ceros, la autoinmunidad para y se puede regenerar la glándula tiroides. Lo hemos visto con ecografías, como el tejido tiroideo se recupera, como vuelve a ser funcional, como vuelve a producir sus propias hormonas. Entonces es posible regenerarlo, es posible que vuelva a funcionar bien, pero hay que mirar muchos factores, hay que tener en cuenta muchas cosas y hay que hacerlo bien. Bueno, en esta ponencia hemos hablado de qué es la glándula tiroides, cómo se producen las hormonas tiroideas, cómo es todo el metabolismo tiroideo, en qué funciona, cómo funciona, cuáles son las patologías de la tiroides, cómo se produce el hipotiroidismo, sobre todo el hipotiroidismo autoinmune, y sobre todo hemos hablado de todo lo que se puede hacer para recuperar esa función tiroidea y para calmar el sistema inmunológico y calmar ese evento autoinmune. Y hemos visto que es posible hacerlo, que es posible lograrlo y que es posible regenerar la tiroides cuando no se ha extraído quirúrgicamente, por supuesto. Muchas gracias y espero que sirva de mucho.